Voces Dulce Patria, el bastión tricolor de Cooperativa. Una conversación tricolor en Cooperativa. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Voces Dulce Patria, el bastión tricolor de Cooperativa, hoy desde un formato virtual, pero que nos acerca más a la música chilena y a sus protagonistas para conocer su historia, sus anécdotas y los mejores momentos de su carrera. Hoy estamos con Álvaro Díaz y Pedro Peirano de 31 Minutos para hablar no solo del programa de televisión, sino que también de toda la música que nos ha regalado este proyecto que nació ya hace mucho tiempo y que sigue muy vigente hoy, y de hecho van a tener un show en vivo en unos días más. Álvaro, Pedro, bienvenidos a Dulce Patria, ¿cómo están? Hola, ¿qué Muy tal? bien, pues. Muy bien, Osvaldo, gracias por la invitación. Muchachos, partamos hablando sobre este año que ha sido súper complejo, que ustedes partieron tocando en vivo allá en México y que van a cerrar con este concierto Yo Nunca Vi Televisión en un par de días más. ¿Cómo ha sido todo este año para 31 Minutos? Imagino que un trabajo a distancia un poquito más difícil de lo que ha sido un año más normal. Nosotros somos, pese a lo que se aparenta, a lo que uno se puede imaginar, somos medios temporeros. Entonces el periodo intenso, en general nos juntamos para preparar un proyecto, para trabajar desde, qué sé yo, desde inventarlo, el guión y la puesta, y ponerlo, y montarlo, digamos, sobre todo ahora que la mayoría son proyectos en vivo. Y después nos hemos dedicado los últimos años a girar, en general, digamos. Y eso quiere decir que te juntas en fechas puntuales para ir a tocar o para hacer giras, etcétera, dependiendo obviamente de la cantidad de shows que tengáis. Y justo entre lo que fue el estallido y marzo, digamos, en la pandemia, fue el periodo que nosotros nos dedicamos a sembrar, digamos, nos dedicamos a inventar el nuevo show, a montar lo que es este mismo show que está que se va a presentar por streaming y que se estrenó en México el 15 de marzo, justo antes, en el Vive Latino, justo antes que empezara la pandemia. Entonces, no es tan raro para nosotros esto de parar un rato, digamos, o de no vernos, o de no más allá de la amistad y el contacto permanente que vamos a tener por otras cosas, de estar periodos donde cada uno se dedica a sus cosas o no se dedica a nada, digamos, pero de vernos temporalmente para así, en el fondo, porque estamos diseñados así. Por lo tanto, fue un año que por lo menos logramos montar el show, logramos probarlo en vivo, lo que ya era un esfuerzo súper grande, en nuestro show más ambicioso, más caro también, que más demorado, más trabajo tuvo. Obviamente quedarse con un show adentro y no poder girar con él, aparte de lo económico, es bien frustrante, digamos, armar esa producción para no poder usarla, pero también asumimos que eso les pasó a todos, entonces tampoco es como, no es para flagelarse. Y lentamente, con el paso del tiempo, armamos un proyecto para la UNICEF que se llama Cuarentena 31, que estaba más enfocado como en un mundo más de bodoque, de las notas verdes, que nos sirvió para tener un poco para tener material nuevo y una canción nueva. Sacamos una canción nueva, para tener algo de material nuevo y para tener también un poco de rodaje como equipo, de volver a vernos después de 4 o 5 meses. Y eso nos dio el paso siguiente para darnos cuenta que podíamos grabar, que podíamos ser más, empezar a pensar en qué hacíamos con este show que no habíamos podido mostrar, y de ahí sale la idea de producir este especial streaming que cuando lo vean se van a dar cuenta que es una producción bastante importante, digamos. Y este show, bueno, hicimos el streaming, pero a la vez empezamos justo Teatro Amil quería inaugurarse con una obra de 31 minutos, viendo que también habíamos tenido una súper feliz Romeo y Julieta hace un par de años, que cuando lo vieron en el streaming también fue uno de los streaming más. Entonces nos preguntaron si podíamos hacer uno. Nosotros, creemos siempre que desafíos como ese son los que mantienen vivo a 31 minutos, así que ya tenemos a la obra escrita, tenemos, en este caso, por ejemplo, los fondos los está haciendo Mauricio Garrido, que es un sub genial colachero, hace collages increíble. Entonces estamos nuevamente también, la otra parte que es la creativa, más allá del show,
funcionando. Entonces, y eso va a ser en enero, y de ahí hasta entonces vamos a estar ensayando eso, ensayando las canciones, etcétera, etcétera. Entonces, al final, sí se ocupó. Justo cuando estábamos a punto de estar desocupados, salió eso. Está la sensación de que es un año prolífico y no tan y si bien hay una de las cosas está directamente vinculada a la cuarentena, digamos, no es tan, es prolífico e independiente del COVID, que es súper importante para sentir que tu gen creativo está todavía funcionando, digamos. Sí, creo que es un año no ha sido desperdiciado en ningún sentido, digamos. Claro, teníamos una gira en octubre en México, y curiosamente en vez de devolver la entrada, la gente quiso esperar un año más, así que va a ser la gira del 2021 con las entradas del 2020. Así que también ni por ese lado creo que fue lo único que más duele, por no salir de gira, no ir a México, no estar en contacto directo con el público. Eso que es una de las cosas más entretenidas que tiene 31 minutos. Bueno, y estos muchachos se dan a 17 años del estreno del programa y quiero invitarlos a recordar esa época porque 31 Minutos partió como un programa que trataba de emular a los noticieros, de burlarse un poco irónicamente de lo que pasaba en la televisión en aquella época y no tanto con un foco musical. Sin embargo, con los años empieza a mutar hacia lo musical de manera súper fuerte. ¿Cómo recuerdan ustedes la primera temporada, los primeros programas en este equilibrio entre lo musical? También había música, hasta las primeras canciones de 31 minutos, con lo que era la esencia del programa de esto de emular un noticiero. ¿Cómo recuerdan ustedes ese balance que tenían que hacer? Yo lo recuerdo como una etapa de descubrimiento bastante, donde se avanza, cuando tú estás partiendo de algo desde cero, estás descubriendo un mundo, que son los títeres y la música, todo lo que rodea 31 minutos. O sea, cuando tú trabajas en la parodia, de repente tenés que ver que todos los días estáis como descubriendo cosas y queréis imitarlas también, ¿cachai? Queréis que el noticiero se parezca a un noticiero, por ejemplo. Que las notas se parezcan a las notas que uno ve en la tele. Entonces, era una etapa permanente de experimentación, de descubrimiento, y parte de esta experimentación y descubrimiento fue ponerle música. Esa música originalmente, en lo particular, yo creía que tenía que ser una música como música media fuera de catálogo, pero música grabada vieja, digamos, hasta que apareció Pablo y La Vaca con un disco de música infantil que grababa en su casa, donde venían las bases de muchas de las canciones que suenan partiendo por la presentación, digamos. Esa fue la primera que escuchamos y dijimos, esta es la presentación. Claro, y descubrimos, al escucharlo una vez, digamos, descubrimos que era el sonido que queríamos, que ese sonido representaba, sin habernos vinculado nunca, yo Pablo no lo conocía casi, sin habernos vinculado, sin haber hablado nunca, que esa música sonaba exactamente igual a como nosotros veíamos el programa, digamos. Entonces era el sonido que necesitábamos y estaba hecho en paralelo. Lo primero que hicimos en algunas partes fue ponerle letra a algunas canciones, digamos, alguna música que él había entregado. Claro, yo creo que Lala, por ejemplo, Lala, la primera. Nanica. Lala es una canción muy difícil de ponerle letra, digamos. Entonces, finalmente termina siendo una idea sobre un drum and bass, ¿cachai? Que es una música media compleja, digamos. Y está grabada, además, tenía ese sonido, todo está en un espíritu medio low-fi, lo había grabado el Pablo con el Chalo González, esa música, pero muy tocándolo todo él y con puras bases, digamos. Y ahí quedó, Y sí, pues eso le dio un sonido para siempre. Yo creo que eso es fundamental, porque si bien hemos explorado todo tipo de estilo y cosas, el sonido de 31 minutos está ahí en ese CD que mandó Pablo, digamos. No, y ¿sabéis qué? Hay una cosa importante que creo que, bueno, estábamos haciendo esta parodia del noticiero, lo que queráis. Una de las cosas tú podías afrontar la parodia con un cierto odio a lo que estáis parodiando, o agarrándole cariño a la cosa que estáis haciendo. Y esas parodias sí que tienen otro sabor, porque al final estáis produciendo algo querible para el público y para ti. En el caso de las canciones nos pasó algo curioso, que creo que sí es ultra el espíritu de 31 minutos, que sigue siendo hasta ahora el espíritu, que es que nos dimos cuenta que como hacíamos canciones de distintos estilos, podíamos hacer videos de distintos estilos, todos los estilos que quisiéramos. Entonces el nivel de experimentación que tenía cada videoclip de las canciones de 31 minutos era
totalmente distinto incluso al ritmo del programa. ¿Cachai? Nos dimos cuenta en ese mundo, yo creo, la primera vez que Álvaro creo que me dijo algo así, que esto era como un formato. O sea que 31 minutos nos permitía meternos patudamente a cualquier tipo de formato y estilo. ¿Cachai? Y eso ha sido hasta Romeo y Julieta, y hasta el Quijote, ¿cachai? Es como y sacarle el rollo espíritu. a ese formato, digamos, ¿cachai? Exacto. Sacarle el rollo a una estética, sacarle el rollo, no solo, no mirarlo tan de afuera, sino que tratar o sea, valorar eso que te llama la atención de eso, digamos. Porque así va a ser más entretenido, ¿cachai? Yo creo que eso ha sido fundamental para que funcione mucho el material nuestro, que nos interesemos en lo que estamos contando, no contarlo desde afuera, digamos. Bueno. En ese sentido queda súper clara la sonoridad del primer disco de 31 minutos, es súper variada, pero tiene una sonoridad súper particular, que es como la forma de componer de Pablo y la Vaca, que se nota en Los Chancho en Piedra, se nota también en su carrera solista. Pero hay algo que es muy interesante de la música de 31 minutos que tiene que ver con las letras, porque son letras que hablan en su mayoría de experiencias que uno vivió cuando era chico, en su niñez, pero así todo conectó muy bien con generaciones más grandes, de personas que ya eran adolescentes o personas que eran adultas. ¿Cómo ven ustedes la llegada de las letras de 31 minutos que son particularmente infantiles, pero con la gente más adulta que las recibió muy bien en la época y sigue recibiéndolas muy bien todavía? Bueno, sí, ese era el primer objetivo real, sin saber cómo iban a hacer las canciones ni nada. El objetivo era que fueran temas realmente niñescos, ¿cachai? O sea, la pregunta falsa de niño es ¿por qué existe la guerra? Es como un adulto con culpa, entonces a través del niño preguntan lo que él quiere saber. Un niño quiere saber cosas raras, le interesan cosas de verdad, es curioso respecto a la vida y por lo tanto un triunfo como sacarle la ruedita chica a la bicicleta es realmente uno de los primeros triunfos, yo creo que existen, ¿sí? Como deportivo de cualquier niño. Entonces, y así, entonces creo que en el proyecto original había un par de esas que marcaron un poco la pauta, que eran El Diente, creo, esta de las rueditas, no me acuerdo otra, la de la pelota creo que también. Y entonces surgió también esta... Perdón, sigue. Sí, no, son experienciales, pero no son necesariamente descriptivas. Es decir, están contadas a partir de alguien que tiene un protagonismo en la historia y ese protagonismo, cada vez que uno participa, establece relaciones con el resto, y las relaciones son conflictos, son negociación, son deseos, ¿cachai? Son muchas cosas, digamos, y la persona, el niño que está jugando a la pelota, quiere que le devuelvan una pelota, hay argumentos de la señora, ¿cachai? O sea, no es una canción contra la señora, sino que es un diálogo de negociación de cómo juego yo a la pelota, pero me he roto vidrio, ¿cachai? Entonces... No, y es heavy como se iba armando aparte. Claro, entonces se cuenta la historia. Yo creo que lo que hacíamos era un trabajo sin proponerlo tanto de regresión, no de regresión, de volver a sentir esa, como de volver a personarnos en ese niño que éramos nosotros, digamos, y que tenía esa experiencia particular, y qué miedos, qué deseos, qué entretenciones también encontramos desde una horizontalidad, digamos. Y en el caso que decís de la pelota, también siendo adulto, es que eso es lo curioso, porque siendo adulto también entendís que la vieja no es ni villana, ni don Sergio un maligno, sino que podéis contar el cuento desde todos los puntos de vista, ¿cachai? Porque te acordáis cómo eres cuando niño, y entonces, esa fue genial como resultó, fue muy entretenida de hacer, de repente surgió don Sergio en una estrofa y empezamos a huevear con don Sergio, y al final se armó el cuento de que era una foto social, si lo pensáis bien, ¿cachai? Pero uno lo hace inconscientemente. Pero al final el niño no tiene ni hermano, no tiene papá, nunca lo nombra, entonces no tiene con quién ir a la plaza. Y al final lo que parece un tema simple se convierte en una foto, ¿cachai? Y creo que sí, esto te lo digo apreciándolo desde el futuro. No, jamás lo pensé yo en ese minuto, ni nadie que la hizo la canción. Pero sí, yo creo que hay una conexión con el entorno, ¿cachai? Que hace que estos cuentos tengan alguna vitalidad más allá de nuestra generación. ¿Sí? Y hay canciones como Yo Opino, ponte tú, que son básicamente juegos de palabras, digamos. O sea, ni siquiera, siempre nos han pedido, oye, ¿por qué hacen un Yo Opino para las elecciones? Pero si el Yo Opino es un tipo que no tiene que solo hace el ejercicio de opinar.
No tiene ningún tipo de contenido, esa es la gracia. O sea, de explicar el chiste ya lo hace fome, digamos, inteligencia, sí. pero no tiene ningún tipo de... Lo que hace es una mímica de un adulto, digamos, ¿cachai? Que opino, pero no opino porque me da lo mismo. Lo que opine no tiene ningún tipo de importancia. De eso se trata, yo opino, ¿cachai? O empezaron a salir Lala, ponte tú. Lala es una canción, es una especie de juego para niños, digamos, para niños más chicos. Entonces, cada cierto tiempo tenéis que decir Lala, es como Simón Manda, no sé, ¿cachai? Yo creo que mezclamos muchas cosas, no es... tipo de humor también, es un tipo de humor que... Es un tipo de humor que no... Es el tipo de humor más raro, porque es un humor que no ofende a nadie, entonces es muy raro, ¿cachai? Pero a todo el mundo le da risa, ¿cachai? Que una canción solo diga Lala, ¿cachai? Y yo creo que hay otras... Mi muñeca me habló, ponte tú, que lo que hace es agarrar una historia como ideal, que tú conversas con los juguetes y todo, que un poco lo que hace Toy Story también, sí, que los juguetes están vivos, que podría ser como una ensoñación media dulzona, digamos, y la tiene que transformar en algo más entretenido, ¿cachai? La muñeca habla, pero la muñeca no habla, realmente te habla cosas interesantes, que es peladora, es media, no es una muñeca completamente amable, por decirlo así, ¿cachai? Y eso lo hace, yo creo, es tratar de que las cosas se vuelvan más interesantes, se vuelvan más atractivas para los niños, que tengan algún grado de maldad, tengan alguna vuelta de tuerca, sí, digamos, ¿cachai? De malicia es que claro, el mundo para un niño no es edulcorado, eso también es adulto. Pensar que todo es algodón de dulce es como el adulto tratando de que el niño no pierda la inocencia, pobre niño. Hay un libro muy bueno de Roald Dahl que el tipo arregla cuentos, digamos, ¿eh? Entonces él dice, imagínate que la Cenicienta, la gorda, se pone el zapato. ¿Cachai? No se pone mejor, se pone mejor el cuento, no se pone más entretenido, no va a conseguir la Cenicienta, porque la gorda y el príncipe se quiere matar, pues, la gorda se puede poner el zapato, ¿cachai? Entonces, de alguna manera... O también la... ¿Ah? Bueno, pero en el caso de la Cenicienta, no estoy describiendo en particular, no estoy atacando a nadie. Es mucho más entretenido, digamos, cuando empieza un real conflicto, digamos, ¿cachai? No el camino ya completamente asegurado del éxito, digamos. Buscamos mucho eso. O de la fórmula, po. Porque claro. Imagínate que tú, sobre todo tu experiencia de niño, weón, es que todavía no cacháis tanto las fórmulas de la vida, entonces todo es más random, po. Puede pasar cualquier cosa. Después te das cuenta que no es tan así. Yo me acuerdo cuando era chico pensaba que tenía terror porque iba a terminar trabajando en el camión de basura, después descubrí que la vida era tan injusta que era imposible que yo terminara en eso, o muy poco probable, digamos, pero cuando uno es chico todo es posible. No, pues nada, pero... y no tiene nada de malo, por si acaso. Pero la cosa es que por si acaso, sí tiene un componente como de menos formulaica la percepción de un niño, ¿sí? Entonces, puta, es ideal para experimentar con cuentos que no tienen... O sea, lo único que nosotros siempre hacíamos, o siempre hemos hecho, es provocar un cierto tipo de angustia que después la soltáis, la pincháis con una aguja, este globo de angustia, y se va, ¿cachai? Porque creo que sí esa es una función propia de un programa al borde de la comedia y un programa infantil, ¿cachai? Una de las pocas cosas que sí podéis decir permanentemente es que la angustia en general se va. Aparte de estas 3 temporadas que hacen ustedes al principio, la música empieza a tomar ribetes súper importantes para el impacto de 31 minutos, no solo acá en Chile, sino que también afuera. Y pasa algo súper interesante porque muchos músicos bien consagrados empiezan a fijarse en el trabajo de 31 minutos. De hecho, quiero invitarlos a ver un video para que lo comentemos a la vuelta de algo que pasó en 2011. Que no baile pensar hasta que aparezcas tranquilo. Baila sin cesar, baila de bailar hasta que aparezcas tranquila.
que no baile pensar. Yo quiero expresarme. Déjenme bailar. Déjenme bailar. Baile, ustedes no me tocan. Yo quiero expresarme. Salir con mi cuerpo. Bailar es saludable. Porque es alma bonita. Saludos y yo quiero bailar. Bailar con César. Hasta que aparezca César y lo arregle todo. Bailar con César. Bailar con César. Hasta que aparezca César y lo arregle todo. Ahí está, 31 minutos junto a Jorge González. Muchachos, ¿cómo recuerdan ese momento? Esto fue antes de la presentación en 2012 que hicieron en 2011 Lollapalooza. fue esto. Sí, porque Claro. fue antes del Lollapalooza, que podríamos decir que es como el gran salto de 31 minutos a los shows en vivo, pero esto pasa antes con Jorge González. ¿Cómo recuerdan ese momento ustedes? Bueno, esto es la primera vez que nosotros nos paramos, es la primera vez que tocamos en vivo y ha sido el mejor catering que he tenido en mi vida. Y eso, Sí, era increíble. No queríamos subir a Sí, yo actuar decía, porque era bueno, esta es la vida, y ¿por qué no habíamos perdido esto? Y nunca más, nunca más se repitió. Bueno, inauguraron una tienda, voy a decir la marca, de Puma en el GAM, y nos pidieron si queríamos tocar con Jorge. El vínculo estaba dado, nosotros sabíamos que nosotros no teníamos, yo con Pablo nos habíamos dejado de ver hace un rato, digamos, teníamos algunos encuentros esporádicos como amigos, pero en términos de trabajo, yo creo que desde el 2000 de la película, el 2007 más o menos, que no teníamos un contacto permanente, digamos, cada 6 meses nos hablábamos, ¿no? Y se da la posibilidad de tocar algunos temas en base a la banda de Jorge, que era la misma banda de Pedro Piedra. Pedro no estaba en ese minuto, pero había él adoptado, estaba Gonzalo Yáñez, Jordi de la Selva, y otra gente. A la que le sumamos a Pablo. Pablo ahí como que se vuelve a integrar a nosotros, digamos, volvemos a trabajar en equipo y nunca habíamos tocado en vivo y fue fue descubrir que, para mí, yo voy a hablar aquí, que la música que tocar no era tan difícil, güey. Si tocáis con músicos, digamos, para mí era imposible, era muy difícil, uno tocará algunos acordes en la guitarra, todo, pero yo lo veía como algo complicado, digamos. Pero cuando lo veía ahí, cuando veis cómo funciona, cuando trabajé con gente que empieza a hablar el lenguaje musical, era fácil y tenía mucha onda, digamos. Más tocar con Jorge, al que lo admiraba mucho y que él le gustaba mucho la música de 31 minutos, ya la había tocado, había incorporado algunas canciones en vivo, y que sus inicios eran parecidos, digamos. Fue como músico, Jorge, cuando yo era muy fan de Los Prisioneros cuando era chico, era muy despreciado, digamos, ¿cachai? Como en la parte musical. 31 minutos también fue al principio medio ninguneado, digamos, no era música para niños y punto, digamos, era como grabada media lo-fi, hecha por amateur, digamos, entonces creo que venimos de vertientes más o menos similares, de gustos más o menos similares, de mundos más o menos similares. También está la distancia de que uno era fan, po. Entonces había que... y Jorge estaba pasando en ese momento por un momento complejo, digamos. Ese show fue un día después de que tuvo un atado en el Amanda, me acuerdo. Se agarró con el público y todo, no sé si... Y se dio la posibilidad de que uno tuviera un poco como también ser el encargado de calmarlo, digamos, cosa que era... Me sentía muy orgulloso de eso, pero era como de, ¿estáis bien? Vamos a ensayar, tranquilo, necesitáis algo, ¿cachai? Bueno, fue una gran experiencia y la sensación, nosotros habíamos vendido para Lollapalooza una obra de teatro que tenía las pistas grabadas, que era la que veníamos haciendo muy pequeña, digamos, en teatro chico y cosas así. Y ahí nos dimos cuenta que teníamos que tocar, digamos. O sea, que teníamos que armar una banda, y ahí hay un renacimiento de 31 minutos, y ese día fue extraordinario. La verdad es que... ¿Lollapalooza? Sí. No, te digo, sí, lo pasó también, pero ese día del... No, el GAM de fue Jorge fue increíble, pero es que fue muy raro. Por ejemplo... Nunca habíamos tenido esa energía, digamos, de saber que 31 minutos provocaba eso también, ¿cachai? Nunca, en verdad, no tenía muchos rollos con actuar como de músico, mucho menos que el Álvaro, pero sí tenía un rollo con que no se podía hacer en vivo 31 minutos, porque el programa era un 100% de trucos. O sea, si el mono tenía que tomar algo, había que cortar, ponerle algo en la mano, etc. Entonces,
y muy de la escuela de Muppets, que en general es tele, pues, es un títere de tele, no un títere de teatro, ¿cachai? Entonces para mí era totalmente extraño, y creo que también sí sirvió haber estado con Tulio hablando con Jorge, que lo entrevistaba, incluso le hacía como preguntas Jorge a Tulio, o viceversa, y se provocó un momento de humor. La gente nunca había escuchado a Tulio hablando en vivo, po. Entonces también era raro para mí, ¿cachai? Que la gente estaba como, ¡oh! Oh", ¿cachai? No eran unos titiriteros contratados con los títeres de los originales, sino que tenían las voces originales. Sí, po. Entonces, sí, yo creo que, mira, sin esa actuación en el GAM, es difícil que hubiéramos concebido lo otro, como lo aparecer en vivo. Y así como que creo que cada cosa que hemos hecho en vivo ha llevado a la otra cosa. O sea, si tú, así el salto desde el programa hasta Romeo y Julieta no se entiende tanto, ¿cachai? Como si ves el proceso. Y ese show de Jorge, o sea, con Jorge González da paso finalmente entonces a esta presentación en Lollapalooza en 2012. Veamos un pedacito de eso y lo comentamos a la vuelta porque es uno de los conciertos más buenos que yo he visto en Lollapalooza en estos 10 años de festival. Bien. Porque le saqué las rueditas chicas a mi bicicleta. Lo mejor que me ha pasado en mi vida es sacarle las rueditas a mi bicicleta. Ahora alcanzo mayor velocidad y las chicas se derriten cuando me ven pasar. Soy genial, inmortal, ya no existen ruedas chiquititas. A ver, chiquillos, soy Free Turbina y quiero una bulla. Ya no más vergüenza al pedalar, ningún obstáculo me pone a frenar. Tengo un nuevo concepto de felicidad, alcancé mi equilibrio espiritual. Soy genial, inmortal, ya no existen las rueditas, inmortal. Soy genial, ya no existen las rueditas. Ahí está la presentación de 31 minutos en Lollapalooza La 2012. tercera. Ese es nuestro tercer Sí, Lollapalooza. sí. Ah, el tercer Lollapalooza. Eso no, la primera. Sí, ya es estábamos. mucho más- No, mucho más la primera era heavy. precarísima. Precaria, Claro. precaria. Esto No ya había estamos pantalla en la preparados, primera. No Se había llama pantalla en la primera. Sí. Tulio Palusa. Es precaria, pero tiene una... Yo debo confesar que a mí me da más miedo ahora a veces subirme al escenario que esa vez, digamos. Porque era muy relajada, era media gustoquienta. Así. Era un poco humorada también. Claro, entonces para todos era una rareza vernos ahí, nos conseguimos unos buzos, me acuerdo. Y cada vez que aparecía me acuerdo que Camilo Salinas hizo una cosa, de repente el pelado tiene buena idea, digamos, varias malas, una buena. Una hora antes del show se llenó, estaba lleno, lo que ya era sabíamos que iba a ser Clarísimo. y él se sube al escenario por detrás y hace una hora antes, hace pa, y se viene abajo, así, ¿cachai? O sea, la onda que había ese día y la emoción luego arriba, me acuerdo, la felicidad fue una cosa impresionante, el primer Lollapalooza. Y después, Lollapalooza ha sido un escenario bien, es raro tocar o sea, más que raro, es distinto tocar en festivales, digamos. Porque hay una onda de festival, pues, o sea, la gente está prendida, se va de un lado a otro, viene a ver cosas, tocáis medio desordenado, ¿cachai? Y son muy entretenidos, porque tocáis más fuerte, tocáis más, tenéis como otra, no estáis tan concentrados en la pulcritud, sino que en la proyección. Sí, los festivales en general han sido, bueno, ahora tuvimos el Vive Latino, que fue pero una experiencia distinta, digamos. El de Colombia también está. Al parque, pero en general son otra onda y son muy, muy entretenidos. Bueno, hay muchos en Chile también. Pero, por ejemplo, el de Viña igual es distinto al resto de los festivales porque No, eso es otra cosa. eso, ¿cómo vivieron esa? Eso es como entre Bastión Pinochet. O sea, tiene todo. Pues, bueno, es históricamente algo extraño. Es como el hueveo, el chiste permanente que vamos a ir al Festival de Viña y de repente resultó verdad. O sea, tiene una carga histórica heavy para nosotros. Lo que aprendimos en Viña fue la primera subida de estándar más o menos importante de nosotros. Desde tocar así como con hartas ganas y con hartas cosas en el escenario,
a tocar profesionalmente, por decir, y a que los movimientos tenían que ser profesionales, a que la actuación, la proyección tenía que, o sea, ensayar mucho en el fondo. Yo sé que 31 minutos siempre viene con el mote de que somos como baratos, en el sentido como low-fi, siempre como que un calcetín, está esa idea instalada. Como del 31 ingenio. minutos es caro, digamos, es caro barato, cuando digo barato y caro, es caro de producir. Sí, po. Y tiene mucho ensayo, mucho trabajo detrás. Nos hemos convertido, no sé si hay otro show que tenga en Chile que tenga tanto trabajo detrás, que tenga tanta puesta en escena, y que se cuestione tanto también permanentemente su calidad como espectáculo, no solo como 31 minutos, sino como espectáculo para alguien que no lo ha visto nunca, digamos. Y eso yo creo que Viña nos obligó a eso porque sabíamos lo que significaba estar parado ahí arriba, ¿cachai? Y como que, claro, ahí hay una separación de aguas. Tú podís decidir hacer un show como Barney, que es todo pregrabado y que en el fondo, que es como se mueven estos shows a través del mundo, digamos, no sé, los Teletubbies, ¿eh? O la alternativa de usarla como algo, como una oportunidad, ¿cachai? Para hacer lo que ha sido, en todos estos años, ha sido muy el primer concierto al que va un niño, por ejemplo. Pero un concierto con todos los elementos de un concierto, Claro. rockero, con músicos de verdad, de primer nivel, y nosotros tratando de ponernos a la altura del concierto también con algún tipo de espectáculo, lo que lo hace muy raro, porque también tiene segmentos de actuación, más música, se transformó en algo como incalculado, o sea, así se hizo, así se logró. Pero al final termina siendo, claro, como el primer concierto al que van muchos niños, ¿cachai? La primera vez que tienen ese contacto con algo que es musical, real, en vivo, etc. Ustedes ya habían roto las barreras internacionales. En 2009 les hacen un disco tributo de varios artistas. Sí. Participó, de hecho, el cantante de Café Tacuba en ese disco, entre otros artistas. Pero con estos shows que empiezan a hacer con 31 minutos, empiezan a viajar también afuera y empiezan a hacer conciertos afuera. Y ahí surge algo muy particular que pasaba en Chile en esa época, que se les cuestionaba por las letras que tenían ustedes, que eran muy chilenas, muy criollas, pero así todo le iba muy bien afuera. ¿A qué le atribuyen ustedes el éxito internacional de 31 minutos, considerando que las letras sí son bien chilenas? Si bien reflejan situaciones que pueden ser universales, las palabras a veces pueden ser un poco más chilenas que otras producciones infantiles. Yo no sé, pero esa pregunta no sé si se la hacen a Alejandro Sanz, ponte tú. ¿Está? Pero el 7, por ejemplo, el 7 si bien hace música internacional, es bastante flamenco lo que toca. O sea, está inspirado, tiene a lo que hoy tiene personalidad, tiene un lugar de donde viene. Pero los chilenos nos tendemos a hacer esa pregunta, es cómo pueden entender lo que tú estás... Yo creo que hay una universalidad incluso en lo que no se entiende, incluso en palabras que tienen otro significado. No hay nada más, ahora con la muerte de Maradona, no hay nada más. Todos los que se han enganchado, visto ver a los niños, sobre todo a ver videos de YouTube, a conocer más a Maradona, ¿no? Hablar como argentino ya es un placer, digamos, ¿cachai? Palabras que no se entienden, llenos de modismo, llenos de figuras, ¿cachai? Un lenguaje mucho más rico y lleno de alusiones que no son directas, digamos, lleno de ponerle nombres distintos a otras cosas, algo que viene más del lunfardo, ¿cachai? Es muy entretenido, digamos. Lo que sí uno tiene que preocuparse de que lo que está diciendo se entienda. Yo creo que eso es fundamental, se entienda en términos de, si tú vas a decir una palabra que tú no conoces, las palabras que los niños no conocen les atraen, las repiten también, a veces no saben lo que significan. El mejor ejemplo es que a veces nos ponían los mexicanos, muy chido el show, la pasé muy fome, no sé, ya, porque creían que fome era una palabra buena onda. Claro, querían usar fome. Querían usar fome, pero lo que te está diciendo es, me encanta tu palabra fome, digamos. Yo creo que eso es muy universal y no son chistes, a veces pasa, volviendo a Viña, no sé, pues llegaba un humorista colombiano y empezaba a hablar, bueno, en el Bajío hay un tipo que camina y te empieza a contar una historia de Medellín, que no tenía idea, entonces no tenías la referencia para poder entenderla, digamos, ¿cachai? Mira, lo que ha pasado en caso, por ejemplo, el 7, causa curiosidad que el 7 sea la nota superior acá y en otro sea el 10, por ejemplo. O sea, casi que es abrirte tema de conversación. El caso de Fome
es como una palabra que han adoptado muchos mexicanos por la canción. Yo nunca vi televisión, que es muy fome. Y lo mismo nos pasaba a nosotros con el Chavo, entonces también Sí, po. cachete y marrana flaca, o sea, cosas expresiones que no necesariamente no lo usáis, pero que las empezáis a usar porque están ahí en los programas. Entonces, creo que pasó mucho eso con 31 minutos, que era tan particular. Ahora, obviamente después de la primera temporada, había muchas cosas que teníamos que cambiar. O sea, por ejemplo, el papel confort, le decíamos nosotros, y no, después poníamos papel higiénico. Porque hay ciertas cosas que sí tienen que ver no tanto con la marca, sino que con la comprensión. Por ejemplo, si decís guagua, casi toda Latinoamérica va a entender que es un bus, y tú querés decir bebé, y no querés que la gente se demore en que... O sea, hay ciertas palabras que sí comprometen la comprensión. Pero en otros casos son solo parte de la particularidad de un país, o en este caso de ni siquiera el país de los títeres. Pues entonces, ni siquiera muchos niños les importa nada que sea chileno, y estas palabras son palabras que de alguna manera son divertidas de usar. El mejor ejemplo para mí es fome, ¿no? No sé si hay otro mejor ejemplo de una palabra puramente chilena. ¿Sabéis cuál otra? Guatón. Guatón la usan en Chile, ¿no? Es muy raro, uno nunca cree. Al tiro es una palabra exclusivamente chilena. Si uno dice al tiro no te entienden nada. ¿Sí? Tenía otra. Yo creo que cuando nace 31 minutos estaba muy instalado esta idea de que si tú hacías algo para Latinoamérica tenías que poner un argentino, un chileno, un mexicano, hablar un neutro, como que todo sucediera en un lugar neutro, efectivamente. Yo creo que eso es una idea destinada completamente al fracaso, y que cada país tenía como que customizar los productos para su país, como que si la idea del personaje tenía que usar la camiseta de la selección de cada país, lo que es una tontera, digamos. Yo creo que nadie es así. Nosotros, en general, yo creo No que vienen de alguna parte, nadie viene de todas partes. Cuando se parece más a las personas, como son las personas, tienden a generar más identificación, como un principio básico, digamos. Después empieza la historia y los conflictos y todo eso, digamos. Pero sí, todos somos de alguna parte, eso es lo universal, digamos. Y esta relación con México y 31 minutos creció con los años. De hecho, ustedes lo dijeron al principio, presentaron este show. Yo nunca vi televisión allá en el Vive Latino. Veamos un pedacito de eso y lo comentamos a la vuelta, también adelantando lo que se va a poder ver en un par de días más por stream. Perfecto. Cada vez que juego a la pelota, se me cae a la casa mi vecina. Cuando quiero que ella me la devuelva, me cierra la puerta y ni siquiera mira. Este cabrón porquería maldadoso me tiene el patio lleno de pelotas. Tiene a Sergio completamente nervioso. Entonces casi me lo bota. Por favor, devuélvame el balón, vecina. Solo un niño soy. Yo te siento mucho daño. Me dicen las ventanas de un florero. Soportar eso a mis años. El pobre Sergio que parece un arquero. Agradezca que entretengo a su marido. Lo despierto cada vez que está dormido. ¿Qué sería de don Sergio sin balones? El pobrecito no tendría vocaciones. Lo bueno de ese video es que se nota el entusiasmo de la gente al cantar las canciones de 31 minutos. 20.000 personas, 25.000 personas había en esa ocasión. Claro, ¿no? alrededor de 15, 20.000 personas. Estaba lloviendo el segundo día. No, Sí, es muy bonito. Bueno, el público mexicano además tiene una particularidad, es muy consciente de que es menos, tiene un poco el público del pueblo chileno también, que es menos cliente. ¿Cachai? En muchas partes a veces la gente está pensando, puta, me lleve 20 lucas, a ver, ya vamos en la mitad del show, me he gastado 7. ¿Cachai? Es como que están calculando la rentabilidad de su entrada, digamos. Y te mira con cara como ya, a ver, ya más o menos. Ya, bueno. A ver, compadrito. Llega a las 10 lucas. Digamos, no quiero saber que más encima tengo que invitar a mis con los dos niños, ¿no? Entonces empieza a ser
Eso es muy chileno, digamos, weón. Y muy gringo también, porque somos bastante parecidos a los gringos en ciertas cosas, digamos. Los mexicanos son parte del show, cantan, preguntan muchas cosas cuando tienen la oportunidad de hacerlo, participan Sigue la mucho, historia, siguen la historia, se vinculan, saben que tú vas a actuar mejor si ellos son motor para eso. Sé yo, cuando hicimos Calurosa Navidad, yo me acuerdo yo tenía que, en alguna parte, Bodoque sacrifica los regalos porque se va a apostar. Eso para los mexicanos es una cosa así como, bueno, pero por favor, como te ruegan, te gritan, ¿cachai? Que no lo hagáis. Y eso es tan estimulante para saber que ellos van arriba de la historia, ¿cachai? Para saber que, ya, pues este show realmente vale la pena como lo estamos contando y tengo que seguir profundizando esta sensación como de vértigo de que se van a perder los regalos, ¿cachai? No es un mero trámite para que avance el show, digo. Y eso en México eso es fundamental, yo creo que el Sí, de hecho, público en este show, protagónico. en este show había, en el que presentamos, que que va al streaming, también tiene algo de eso, tenía un malo que para nosotros era más de trámite, pero cuando aparecía el malo en escena y enfrentaba a Bodoque, la gente esperaba mucho más de lo que nosotros teníamos. Nosotros teníamos un intercambio como de 3 cosas, pero bueno, hay que hacer aquí un enfrentamiento. Si eso es lo que al final tú tenés que dejarte llevar a lo que el espectáculo quiere también, ¿cachai? Y eso tiene que ver con el público que lo está... quería hacer como paréntesis que, ¿cachai? Que esta canción, que aparentemente no tiene ninguna dificultad de comprensión, tiene cabro de porquería, que es raro, eso no lo dice nadie, cabro, no lo dice nadie, pero nunca nadie te lo ha comentado, ¿cachai? Si lo encuentran como que los títeres hablan así, pues, bueno. No, pensando en la otra pregunta. Es más, sí, la sensación, bueno, uno evidentemente puede haber alguna injusticia en el relato porque uno le gustan demasiado los viajes a México, entonces, pero las sensaciones de alguien, de un pariente que va a ver a su familia o a su amigo una vez al año, y por lo tanto ese periodo en que te encontráis, que es muy corto, todos queremos pasarla bien, ¿cachai? No hay nadie que quiera poner problemas en ese tipo de... Entonces la actitud de nosotros probablemente también es una actitud muy, muy, muy consciente de que queremos hacer nuestro mejor show siempre, digamos, ¿cachai? No es que no queramos hacerlo bien acá, sino que el deseo... Sí, no sé, ¿qué estás diciendo, Álvaro? No, lo que estoy diciendo es que una visita vaya a ver a algo muy querido, que es el público, no es alguien al que tú le temas un poco, el que le tengas, sino que es un encuentro ya, uno ya sabe más o menos lo que han pedido, lo que quieren, hay un vínculo permanente por la red, entonces tiene una cosa media de comunidad cuando tocamos ahí, es bastante agradable. Sí. Oye, Álvaro, Pedro, nosotros nos perdimos este show acá en Chile en manera física, pues lo vamos a ver en streaming, pero ¿cuál es el futuro de Yo Nunca Vi Televisión? ¿Tienen ganas de presentarlo acá en Chile de manera física cuando se pueda, obviamente? O sea, nosotros no somos tan buenos para desperdiciar, entonces hicimos un show, el show nació, o sea, nació antes, pero decidimos montarlo apenas empezado el estallido, digamos. Empezamos a trabajar en él, mucha gente con el estallido paró, dejó todas algunas cosas en pausa, nosotros decidimos que eso no correspondía, que eso iba a pasar, la situación. Que el comunismo no nos iba a vencer. Básicamente, que el capitalismo siempre tiene maneras es un sistema perfecto magia. Pero el capitalismo no se la pudo con la pandemia, tuvo otros problemas, digamos. Pero está en stand-by una situación que nosotros necesitamos girar, digamos, es parte de nuestra supervivencia, es parte de nuestro deseo artístico y está hecho para eso. Si no este año, que sea el próximo, y si no será el próximo, y de ahí aparecerán otras cosas también. Yo creo que te retroalimenta mucho también, ¿eh? Esto no es solo lo que uno propone. Como decía Pedro, lo del Quijote aparece de repente. Uno podría decir que no, porque no hay el tiempo, juntarnos, las circunstancias, pero nosotros vivimos de eso, ¿cachai? Vivimos de ese tipo de entusiasmo ajenos, a veces son entusiasmos de otros, que te contagian y tú dices, ya, sí, mira, si hay entusiasmo del otro lado, si hay un esfuerzo del otro lado, nosotros tenemos que corresponderle. Pasa un poco lo mismo, si hay gente que va a querer ver Yo Nunca Vi Televisión en vivo, nosotros vamos a estar ahí.
Perdón, para ir cerrando, preguntarles por esta experiencia que van a tener en el Teatro Amil, en Santiago Amil en el verano. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo están preparando estos? Y preguntarles si es el material reciclado de Romeo y Julieta que ya presentaron o va a ser material nuevo. ¿Cómo va a ser lo que van a mostrar en el Teatro Amil? No, pues bueno, es completamente nuevo, ni siquiera La palabra hemos visto reciclado nosotros, así de no, nuevo. solo la puedo usar Bollo y por otros fines, pero no. Pero sí, es No, una, es un no, es una show versión nuevo. del Quijote. Sí, es un show nuevo con guión nuevo, música nueva, trajes nuevos, ¿Qué tanto, escenografía nueva, todo nuevo. qué tanto tiene que ver Es con una el... adaptación que sigue la línea de la adaptación que hicimos de Romeo y Julieta. Eso, pero ¿qué tanto Mira, ¿qué tanto tiene que ver con esta adaptación que hicieron ustedes en la televisión del Quijote? Que es muy buena, muy recordada también. Sí, no, mira, tratamos de, primero, obviamente la estudiamos a ver si eso podía convertirse en obra, pero la verdad es que una obra con curva dramática tiene que tener momentos, entonces es distinto a una parodia de 5 minutos, de 10 minutos, creo que eso duraba como 8 minutos. Entonces, no, lo que hicimos fue leer el Quijote, weón, y sacarle el rollo, y tratar de ver si nosotros podíamos aportar algo a la visión del Quijote. Creo que lo que más discutimos era que lo que se perdía un poco del Quijote como clásico, con el peso de la clasiquez, es el hecho de que es como un tipo romántico que quiere ayudar al mundo, cuando en verdad es un viejo loco y es un personaje cómico. Y es el personaje más importante de la literatura, un personaje que es cómico, que es una parodia. Entonces, puta, obviamente es mucho más cercano a nuestro espíritu, a lo que siempre hemos tratado de hacer, o por lo menos a lo que nos gusta, ¿cachai? Entonces, creo que es una versión que rescata eso, sin dejar de ser emocionante y todo, pero rescata la idea del viejo loco que se vuelve loco porque es fan de algo hasta que raya. Y eso nos permite hacerla divertida, ¿cachai? No, sacarle la pompa. Obviamente es de títere, así que siempre va a ser 31 minutos, pero creo que sí es bueno sacarle el rollo y tratar de ser fiel al espíritu del libro. Sí, descubrimos también una cierta de parentesco entre el deseo artístico de Cervantes, de parodiar, pero a la vez homenajear, digamos, el mundo de las novelas de caballería, del que él era muy fanático. Él era muy fanático, pero también la encontraba absurda, o sea, no podía vivir esa contradicción. Ya no por eso. El verdadero amor, pues. Exacto, no las tenía que endiosar, digamos, no las tenía que poner en un altar, sino que decía, no, a mí me encanta, pero me encanta porque es una estupidez, no porque sean unas cosas tan intocables. Entonces su gran milagro es tocarla y hacer la última gran novela de caballería una vez que ya estaban pasadas de moda. Y nosotros también, con nuestro trabajo, siempre ha sido la parodia a partir de querer mucho lo que parodiamos, digamos, de respetarlo, de conocerlo, de disfrutarlo, y por lo tanto poder habitar ese mundo con cierto relajo como para generar humor y generar historia a partir de eso, con relajo y con ese deseo como de generar unas segundas lecturas, críticas. Esos son para el resto, digamos, ¿no? Para nosotros es trabajar con ese material, con la realidad como fuente como materia prima. Cómo hacemos nosotros 30 minutos y cómo lo leen también los demás, otros son dos cosas. Los voy a despedir rápidamente. Bueno. Álvaro Díaz, Pedro Peirano, muchas gracias por estar aquí en Voces Dulce Patria conversando sobre 31 minutos. Este show de adaptación del Quijote la van a poder ver en Santiago Amil, y este 13 de diciembre Yo Nunca Vi Televisión por streaming. Álvaro, Pedro, muchas gracias por estar acá con nosotros. No, gracias a ti. Muchas gracias a ti. Que estén muy bien. Chao. Chao. Adiós. Agradecemos a José Contreras, que estuvo en la edición audiovisual, y a Javier Núñez, que estuvo en la producción de este nuevo capítulo de Voces Dulce Patria. Recuerda que todas las semanas vas a poder ver una nueva entrevista con músicos chilenos para hablar sobre su historia y su carrera aquí en Voces Dulce Patria. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao.